Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV 4K Samsung Q80A QLED, el cual viene con panel ADS. Primero entonces vamos con las configuraciones para videojuegos en rango dinámico estándar. En la parte de arriba lo corroboran que el logo de HDR no aparece, o simplemente accediendo a la Game Bar por medio del botón Play y Pause. Aquí entonces se cercioran que el HDR está apagado. Es muy importante que tengan presente que este televisor, al igual que la consola con la que estoy haciendo este video, que es la Xbox Series X, soportan frecuencias de actualización variables. En este caso, FreeSync Premium. Esto es muy importante porque cuando van a las configuraciones del modo juego, pueden notar que el Motion Plus del juego no se puede modificar simplemente porque no es necesario. Pero si sus consolas no soportan frecuencias de actualización variables, entonces sí convendría activar el Motion Plus del juego cuando les dé esa opción. Sonido Surround, por supuesto, activado. Ecualizador de negro dinámico siempre en 0, porque al incrementarlo genera demasiada opacidad. Y HDR juego no se puede activar porque simplemente es para videojuegos, primero con rango dinámico estándar. Nivel de negro HDMI en automático o en bajo realiza el mejor trabajo posible siempre. Y en cuanto al resto de configuraciones, brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 33, tinte VR en 0. El mejorador de contraste en alto, el oscurecimiento local. ¿Por qué en alto en el modo juego, tanto para rango dinámico estándar como para alto rango dinámico? Los televisores Samsung, por lo menos los del 2021 y supondría yo que tal vez los de este 2022, tienen mejor optimización en cuanto a la atenuación local con su modo juego, quizá por algún medio de software, la verdad no lo sé, pero sí que genera muy buenos resultados en escenas oscuras, con videojuegos que tengan mucha oscuridad, en cuartos con las luces totalmente apagadas. Se va a ver muy buenos resultados con el oscurecimiento local en alto, muy poco clouding y un blooming muy tolerable, que en la mayoría de los casos podría pasar desapercibido. Tono de color estándar y gama BT.1886-2 y detalle de la sombra también -2. Espacio de color nativo. Objetivos: mejorar un poco más la representación de colores, que ya de por sí en este Smart TV, gracias a su panel ADS, era muy buena. Y también mejorar el contraste entre las partes con claridad y colores vívidos y las partes con sombra y oscuridad. Y ahora vamos con las configuraciones para videojuegos que tengan alto rango dinámico. Lo corroboran de esta manera. En la parte de arriba el logo de HDR ya está activado. El televisor reconoce cuando el videojuego posee esta característica y activa de forma automática esa función de alto rango dinámico. Aquí entonces en la Game Bar lo pueden de nuevo corroborar. El HDR está encendido. También, por supuesto, la frecuencia de actualización variable FreeSync Premium. Acceden a configuraciones como tal, modo sonido surround encendido, por supuesto, ecualizador de negros también en 0. Configuración de Motion Plus del juego, aplica lo que ya les expliqué. Si su consola no soporta frecuencia de actualización variable, entonces en ese caso les va a dar la opción de activar esa función, lo cual deberían hacer. Y HDR juego en este caso sí se puede activar porque es videojuego con alto rango dinámico y es la misma función que se conoce como HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar contraste y brillo en este tipo de videojuegos. Nivel de negro HDMI automático y resto de configuraciones: brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 35, tinte VR en 0, mejorador de contraste en alto, oscurecimiento local en alto. Por lo ya explicado, con el modo juego sí se pueden dar ese lujo de colocar este parámetro en alto y va a generar muy buenos resultados en cuanto a
mostrar menor intensidad de los efectos clouding y blooming y también sangrado de luz. Tono de color estándar, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en -4, configuración de espacio de color en nativo, resto de parámetros no se deben modificar. Entonces recuerden, objetivos principales, mejorar un poco más la representación de colores, aunque ya de por sí era buena en este Smart TV. También optimizar el contraste en cuanto a escenas oscuras y escenas claras o con más color. Y también de crecer un poco la intensidad de los efectos clouding y blooming. No es una diferencia brutal. Este televisor ya de por sí, a pesar de que tiene panel ADS, tiene un muy buen trabajo en cuanto a su atenuación local, lo cual es genial. Pero de todas formas, uno de los objetivos de esas configuraciones era de crecer un poco más ese tipo de efectos. No sé ustedes qué piensan acerca de estas configuraciones, o si quieren compartirnos las que ustedes de pronto tengan propias, lo pueden hacer en la caja de comentarios. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.